Hoy vamos a meternos en una historia que de verdad sorprende. La historia detrás de uno de los nombres más famosos del planeta. Un nombre que no nació de la historia, sino de la más pura fantasía. A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Por qué la historia del nombre de California no empieza con exploradores ni con mapas? No, no, no. Empieza con un libro de aventuras, una reina guerrera y una isla hecha completamente de oro. Y aquí la tienen, la mismísima reina Calafia. Esta imagen, claro, se creó siglos después del mito, pero captura perfectamente esa leyenda que empujó a los conquistadores a cruzar océanos. Pero, a ver, ¿quién era ella en realidad? ¿De dónde salió? Bueno, para encontrarla, tenemos que viajar en el tiempo y abrir las páginas de un verdadero bestseller del siglo XVI. Muy bien, vamos a entender esto. En una época sin televisión, sin internet, sin nada de eso, las novelas de caballerías eran el entretenimiento masivo. Piensen que Las Sergas de Esplandián era como la secuela de una saga súper famosa, Amadís de Gaula. Y fue justo en este libro, en esta secuela, donde el nombre California apareció por primerísima vez en la historia. Imagínense nomás leer esto en 1510. Una isla paraíso, gobernada por guerreras amazonas súper feroces y su reina, Calafia. Un lugar donde el oro era tan común como las piedras. O sea, era adrenalina pura en forma de libro. Pero ojo, el autor, Montalvo, no se sacó el nombre de la manga. Lo más probable es que se haya inspirado en fuentes mucho más antiguas, desde un poema épico famosísimo, El Cantar de Roldán, hasta la palabra árabe para líder, califa, de donde sacó una versión femenina, Calafia. El nombre sonaba exótico, sonaba poderoso y, sobre todo, muy, muy lejano. Y es justo aquí donde la ficción y el mundo real chocan de frente. Y vaya que chocaron con fuerza. La historia salta de las páginas de un libro a los barcos de los conquistadores. Y esto es clave para entender lo que pasó. Para Cortés y sus hombres, la línea entre el mito y la realidad era increíblemente delgada, casi inexistente. Cuando uno de sus capitanes vio Tenochtitlán por primera vez, escribió que parecía las cosas de encantamiento de los libros. Ellos de verdad creían que estaban viviendo una de estas novelas de aventuras. Y chequen las fechas, porque todo pasó rapidísimo. El libro sale en 1510. Una década después, cae Tenochtitlán. Y apenas 14 años más tarde, Cortés ya anda buscando activamente esta isla de fantasía. La influencia fue directa y, sobre todo, inmediata. Y bueno, esto lo resume todo, en tremendo golpe de realidad. Por un lado, la expectativa, un paraíso de oro, mujeres guerreras, grifos voladores. Por otro, lo que encontraron, un desierto implacable y un pueblo que a duras penas sobrevivía ahí. No hace falta decir que la colonia de Cortés fue un fracaso rotundo. Pero la idea era demasiado buena, demasiado seductora como para dejarla morir. Fue tan poderosa que por casi 200 años, incluso después de saber que era una península, los cartógrafos en Europa seguían dibujando a California como si fuera una isla. La ficción literalmente le dio forma a los mapas del mundo. Pero a ver, mientras los hombres perseguían un mito, una fantasía, ¿quién estaba construyendo la realidad? Es momento de pasar a la parte no contada de esta historia, la de las verdaderas reinas de esta tierra. Esta pregunta nos lleva al mero corazón de la verdadera garra de California, porque mientras los hombres buscaban la riqueza de una reina de fantasía, estaban ignorando por completo la fuerza y la sabiduría de las reinas reales que ya estaban ahí. Los registros históricos nos dicen que aproximadamente 37 mujeres acompañaron a Cortés en esa expedición de 1535. Ellas eran las verdaderas colonizadoras. Y no iban buscando oro, para nada. Ellas estaban tratando de construir un hogar. Y ahí, en esa tierra, ya estaban las verdaderas reinas, las mujeres pericúes. Ellas no buscaban oro, ellas dominaban la vida. Eran expertas recolectoras, curanderas con un conocimiento brutal del ecosistema y unas buceadores increíbles que se sumergían por perlas. Su independencia y su fuerza eran tan notorias que la verdad no sorprende que los españoles hayan creído que por fin habían encontrado a sus amazonas. Y junto a ellas estaban las mujeres migrantes que llegaron con la expedición, y sí, algunas de ellas eran de ascendencia africana. Ellas trajeron sus propios conocimientos vitales sobre agricultura tropical y medicina, habilidades súper necesarias para sobrevivir en una tierra tan nueva y tan hostil. Y así, la historia da un giro final, uno bastante inesperado. Esa ilusión fallida de los hombres, con el paso del tiempo, se convierte en un emblema de orgullo y de resiliencia. La ciudad que Cortés fundó y luego abandonó, La Paz, hoy es conocida como el Puerto de Ilusión.
Pero, ¿cómo es que la palabra ilusión, que era sinónimo de engaño, de fracaso, se transformó en sinónimo de sueño, de belleza? El punto de quiebre es este. La ilusión empezó siendo un fracaso, un delirio de conquistador. Pero ya en el siglo XX, los artistas, los poetas, los músicos le dieron la vuelta. La ilusión ya no era sobre el oro que no encontraron, sino sobre la belleza casi surrealista y la paz que sí existían en ese lugar. Y la propia Calafia también fue rescatada del olvido. Dejó de ser solo un personaje de novela para convertirse en un símbolo oficial del poder y de la identidad de California. Todo a través de murales gigantescos, de arte público. Y lo más interesante es que los artistas la vieron de formas muy distintas. Lucille Lloyd, por ejemplo, la pintó casi como si la hubiera sacado del libro, muy literal, conectando al estado con su origen en la novela. Pero luego llegó Diego Rivera y ¡pum!, la transformó en una alegoría, una especie de madre tierra gigante que representaba la riqueza, la industria y a la gente de esa tierra. Y así, con obras como esta, el círculo se cierra. La reina de una novela de fantasía termina inmortalizada en las paredes de los edificios de gobierno y pasa de ser un mito a convertirse, pues, en la matriarca fundadora de la identidad moderna de California. Y esto nos deja con una última reflexión. El oro fue un mito. La colonia de los hombres fue un fracaso. ¿Qué nos dice entonces que, al final de todo, fue el nombre de la mujer, California, el que terminó por conquistar el mapa? La fortaleza de las mujeres, las pericúes que conocían la tierra, las migrantes que la trabajaron, eso sí fue real. De hecho, hoy, descendientes de esos pioneros como Mayra Lucero, están liderando proyectos de ecoturismo, protegiendo esas mismas aguas que una vez decepcionaron a los conquistadores. Quizás, al final, la verdadera conquista no fue la de los hombres sobre la tierra, sino la del espíritu de resiliencia de las mujeres sobre la historia.